En este video estaremos considerando las asignaciones principales del 19 al 25 de febrero 2024. ¿Qué tal, amigos hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este resumen explicativo de vida y ministerio cristianos para esta semana. Sean bienvenidos y vamos entonces a comenzar. Para esta semana tenemos la lectura del Salmo 8 al 10. Son 3 capítulos para la lectura semanal en curso. En la primera sección de nuestra reunión Tesoros de la Biblia, estaremos hablando sobre el propósito de la vida del ser humano, que es alabar a Jehová. Y veremos qué hacen muchas personas en vez de alabar a Jehová, a quienes alaban, y cómo nosotros debemos cuidarnos de esta tendencia. También estaremos viendo otras maneras de alabar a Jehová, aparte de las que se aprecian en esta imagen. Luego, estaremos comentando algunas de las perlas escondidas de los Salmos 8 a 10, es la lectura de esta semana. Después estaremos saltando a la tercera sección, Nuestra vida cristiana, y veremos cuál es el método actualizado recomendado para la predicación informal. A lo mejor en el pasado teníamos la idea que la predicación informal sí y solo sí debía ser de una manera muy sistemática, hablando únicamente, presentando un texto, una revista, un tratado, sin interesarnos en las personas. Bueno, vamos a ver cuál es ahora el método actualizado para predicar informalmente de manera natural. Finalmente, el estudio del libro de esta semana nos muestra el ejemplo de Esteban. Veremos cómo Esteban fue acusado falsamente, fue arrestado y fue enjuiciado ilegalmente, pero no por los romanos, sino por sus mismos hermanos de fe, hermanos de religión que tenían miedo de perder el poder y la autoridad que tenían debido a que ellos estaban en una posición de poder sobre el pueblo. Y cómo esto nos deja ejemplos para nuestro día. Entonces, sean bienvenidos una vez más. A continuación, empecemos con el primer discurso de los tesoros titulado Te alabaré, oh Jehová. Piense, por favor, en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de la vida? Muchas personas podrían responder a eso como, eso es fácil. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Tener una casa, tener una carrera, celar en este sistema, dejar huella, destacar en algún campo, ser famosos, tener dinero, tener vehículos, por ejemplo, casarse, ser feliz, viajar por el mundo, ir a restaurantes y conocer distintas culturas y países, y hacer libros. Algunas personas así podrían definir su propósito de ellos en la vida. Pero la Biblia nos deja muy claro en el libro de los Salmos que el propósito del ser humano es alabar al Creador. Ahora, esto pudiera sonar contradictorio porque muchas personas, en vez de alabar a Dios, de alabar al Creador, prefieren alabar a otra creación, a otro ser humano imperfecto, pecador igual que ellos. Un ejemplo de esto son las personas que idolatran a celebridades, artistas famosos del cine, de la televisión, de las redes sociales, del deporte, etc. Lloran por sus artistas, los idolatran, los alaban, les han compuesto oraciones, los tienen en su habitación, asisten a sus presentaciones o conciertos. Y ha llegado el punto en que algunos artistas, delante de las personas, delante del público, le han tenido que decir al público que se calle, porque ya no soportan más tanta alabanza, tanta adoración. Los ha empalagado tanto que ya están cansados de ser alabados, adorados, ensalzados.
Pero nuevamente repito, hermanos, la Biblia dice en Romanos 1:25 que el ser humano no fue creado para alabar a otro ser humano, fue creado para alabar al Creador, el que nos dio la vida. Y lo vuelvo a repetir. Según Romanos 1:25, muchos prefieren adorar a la creación en vez de adorar al Creador. Y esto podríamos pensar, bueno, sí, es verdad, muchas personas hacen eso con las estrellas, con los famosos, figuras públicas, etc. Pero ha llegado a ser tal la situación que hasta la organización nos ha mandado artículos diciéndonos que si miramos a un hermano prominente en la organización o que ha alcanzado cierta trascendencia en su carrera espiritual, no los tratemos como estrellas de cine o celebridades. Lamentablemente esta es una tendencia, y si se publicó un artículo es porque es una tendencia muy arraigada en algunos hermanos, imagínese. Por otra parte, dice la Biblia en el Salmo 8, 3 al 6, algo que nos da Jehová. Dice: Cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre mortal para que lo tengas presente y el Hijo del Hombre para que lo cuides? Lo hiciste un poco inferior a los seres divinos o ángeles, y lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste dominio sobre las obras de tus manos y pusiste todas las cosas bajo sus pies. Jehová nos ha dado la vida, nos ha dado este planeta, nos ha dado, dice, su creación, los árboles, las plantas, la tierra, los animales. Jehová nos ha dado tanto, nos ha dado un cuerpo humano que es una máquina increíble, cómo trabaja, cómo funciona. Esto no nos lo dio una celebridad, no nos lo dio un famoso, no nos lo dio otro hermano prominente, nos lo dio Jehová. Porque Él nos ama, es tan bueno y generoso para que disfrutáramos de la vida, para que viviéramos conforme al propósito, pero cuando vamos en contra de ese propósito es cuando las cosas se complican. Y Dios, según el texto, quiere que los seres humanos disfruten de la alegría de cuidar de sus hermosas creaciones. Cuidar de su creación es una cosa, alabar o adorar su creación es otra cosa. ¿Tiene usted la costumbre de darle las gracias a Jehová por esta maravillosa promesa, por esta maravillosa perspectiva, por estos maravillosos regalos? Muchas personas lo dan por sentado, ni siquiera se detienen a pensar en estos regalos que Jehová nos da. Luego el Salmo 9:1 dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, proclamaré tus maravillosas obras. Una manera de demostrar que agradecemos la capacidad de hablar es usándola para predicar. Mire, este sistema está diseñado para neutralizar en nosotros como seres humanos nuestra parte espiritual, nuestra conciencia de un creador. Muchos buscan la manera de alterar genéticamente, incluso de anular todo vestigio, toda cosa que pudiera estar ahí que nos incline a buscar a Dios. Y bueno, es parte de este sistema, pero como vemos en las imágenes, nosotros podemos predicar. Hay personas que promueven la evolución. No es casualidad que enseñen esas doctrinas, esas enseñanzas, valga la redundancia, en los lugares de estudio y que ridiculicen la Biblia a los cristianos. Es de lo más normal, es parte de la programación mental de este sistema. Luego, vemos que en el Salmo 9:2 que dijo el salmista: me alegraré, estaré radiante gracias a ti. Le cantaré alabanzas a tu nombre, oh Jehová. La música tiene poder, así como las palabras, son frecuencias auditivas, sonoras. Esto no es un invento. Si usted acerca su mano
a una bocina grande, usted podrá sentir ciertas vibraciones sonoras. Y hay experimentos que hablan del efecto que las ondas sonoras tienen sobre los cuerpos, sobre la materia. Y eso es a un nivel físico. Ahora imagínese a un nivel emocional. Alguien con depresión puede experimentar un cambio al escuchar cierto tipo de música. Puede cambiar su estado de depresión, de ansiedad para bien, en un estado de calma, de estabilidad, o todo lo contrario, al escuchar ciertas canciones o música puede hundirse más. Por eso es que hay personas que después de una ruptura amorosa deben evitar este tipo de canciones románticas, porque lo que van a hacer es hundirlos más en la melancolía y en la depresión, en el duelo. ¿Y qué tiene que ver eso con el texto que acabamos de leer? Que nosotros podemos también alabar a Jehová con canción, pero no es una canción mecánica, es algo que viene del corazón. Podemos alabarlo cantando con entusiasmo y desde el corazón en nuestras reuniones. ¿Por qué cantamos en las reuniones? Para alabar a Jehová. Algunos a lo mejor no nos gusta nuestra voz y nos sentimos incómodos al cantar audiblemente. Sin embargo, ya si toda la congregación canta muy bajito, eso es indicativo de algo. Entonces, desde luego no estamos buscando crear un sonido tan estruendoso que deje sordos a los demás, pero aquí se aprecia en la imagen de alguien que está cantando con entusiasmo y alguien que no tiene el más mínimo interés en cantar. Pero en casa sí puede poner canciones del mundo, canciones de artistas que han vendido su alma, canciones que es en el mundo espiritual lo que hacen es atar a las personas, y usted escucha la música que las personas se mantienen oyendo y entonces entiende por qué todo el tiempo viven en un estado de lujuria, en un estado de inmoralidad, porque en esa frecuencia es que ellos están manteniéndose o vibrando, si lo quiere ver de esa forma. Así que no subestimemos la música, así como las palabras tienen poder, la música tiene poder. Ahora imagínese el efecto que tenían los salmos de alabanza a Jehová en el idioma original, con las vocales que hasta el día de hoy es un misterio al público cómo se pronunciaban. Bueno, hermanos, este ha sido un punto. Podemos alabar a Jehová en las reuniones, en la predicación, dando comentarios, pero hay otras formas. Y estas otras formas podemos pensar cuáles son otras formas de alabar a Jehová. Con nuestro buen ejemplo, con la forma en la que nosotros tratamos a los demás. Cuando estamos en la calle, las personas nos observan. Nuestro buen ejemplo es otra forma de alabar a Jehová. Si nosotros encontramos algo y lo devolvemos, si nosotros le ayudamos a alguien que tiene una necesidad en la calle, si miramos a alguien en necesidad y nos pide ayuda y nosotros ayudamos, en vez de darle una tarjeta de JW, le damos una ayuda, esa es una forma de alabar a Jehová, porque los ángeles nos están viendo, y dice la Biblia que ellos le informan a Jehová todos los días de las acciones que nosotros realizamos. Entonces esa es una alabanza a Jehová también. Pero lo contrario también es cierto. Imagínese un cristiano que es visto en la calle, visitando un lugar inmoral, un lugar que no es para cristianos, tratando mal al personal de servicio, ignorando a alguien, no a alguien con un vicio, sino a alguien que está en verdadera necesidad, lo ignora y no lo ayuda. Es más, pudiera ser que está predicando y mira a alguien en severa necesidad y lo ignora y simplemente le da una revista. Según él, ya cumplió con dar una revista y alguien más lo está viendo. ¿Será que eso va a alabar a Jehová? Al contrario. Esas acciones pueden poner por los suelos el nombre de Jehová y el nombre de la organización, y entonces ya nos creamos una mala fama
que algunos después dicen, no, esos son chismes, son calumnias, pero en realidad es debido a las malas acciones de algunos hermanitos, entre comillas. Finalmente quiero destacar algo que se aprecia en la fotografía de abajo al lado derecho y es en la familia. Nuestra familia es nuestra primera congregación. Es allí donde nosotros alabamos a Jehová con la forma que nosotros tratamos a nuestra familia. Algunos hermanos casados han dicho que cuando suben a la plataforma les da nervios predicar frente a su cónyuge. ¿Y por qué? No nervios de predicar a los hermanos. Y el hermano o los hermanos dicen que es porque su cónyuge los conoce tal y cual son ellos, en casa. Su cónyuge sabe si de verdad están practicando lo que están predicando en la plataforma. Entonces, como conclusión, nuestra buena conducta, nuestras palabras, lo que incluye la alabanza audible, es una forma de alabar a Jehová. En el cielo, los ángeles alaban a Jehová, y todo ser viviente, espiritual, alaba al Creador. Así que, como conclusión, sigamos nosotros alabando a Jehová, cumpliendo el propósito de nuestra vida, en vez de alabar o idolatrar a otras personas, sean estos del mundo, sean no creyentes, y en el peor de los casos sean, entre comillas, hermanos. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro discurso guiado explicado para esta semana. Después de escuchar ese discurso, la siguiente parte es las perlas escondidas. Número 2. Busquemos perlas escondidas. Vamos a continuar. Tenemos la lectura de Salmo 8:3 y dice: Cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste. Notamos que el texto hace mención de los dedos de Dios, obras de sus dedos. Entonces, ¿a qué se refería el salmista cuando habló de los dedos de Dios? Respuesta: al Espíritu Santo. Ahora, vamos a ampliar un poco más el comentario. Del relato de Génesis sobre la creación se deduce que con esta expresión dedos de Dios se alude a su Espíritu Santo o fuerza activa, pues se dice que esta fuerza, Ruach, Espíritu Santo en hebreo es Ruach HaKodesh, estaba moviéndose sobre la superficie de las aguas. Otro comentario. Las escrituras griegas cristianas también dan este significado. Mateo explica que Jesús expulsó demonios mediante el Espíritu Santo de Dios. Luego Lucas dice que fue por el dedo de Dios. Entonces ahí está la conexión. Bueno, eso es lo que podemos comentar y es muy importante pedir Espíritu Santo a Dios cada día, cada momento. Y pasemos ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Número 1. El Salmo 8:2 dice: De la boca de los pequeños y de los niños de pecho has establecido la fuerza por causa de tus adversarios. Y en otro versículo hablaba la alabanza. Entonces, esto nos enseña lo importante que son los niños para Jehová y Jesucristo. Los niños son el futuro de la congregación y de la organización. Para ellos, para Jehová y Jesús, es tan agradable oír, ver a los niños alabando a Jehová. Reconocer que Cristo es el Rey a quien Jehová ha nombrado. Y no hay duda de que millones de niños que lamentablemente han muerto en este sistema, en los milenios de vida humana, llegará el día en que oirán la voz de Jesús cuando Él los llame y saldrán para vivir en un paraíso. Y eso nos motiva a nosotros, si tenemos niños, a cuidarlos y, en el caso de los padres que somos, a educarlos y guiarlos conforme a los caminos de Jehová. Si no lo hacemos nosotros, el diablo y su sistema lo harán por nosotros. Y desde luego queremos que ellos también alaben a Jehová.
Vamos ahora a la número 2. El Salmo 8:3 dice: Cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste. Entonces, dice ahí cuando veo. Esto nos enseña lo importante que es observar y meditar sobre la creación. David no se limitó a contemplar la imponente belleza del cielo, la luna, las estrellas, sino que meditó en lo que le enseñaban sobre Dios. Se dio cuenta de lo grandioso que es Jehová. En otras ocasiones David reflexionó en cómo su cuerpo se desarrolló en el vientre de su madre. Pensar en eso hizo que su admiración por Jehová aumentara. Lo mismo puede pasar con nosotros si observamos, apartamos tiempo para ver la creación, quizás estar en un jardín, estar entre las plantas, ver a un animal, etc. Número 3. El Salmo 8:4 dice: ¿Qué es el hombre mortal para que lo tengas presente y el Hijo del Hombre para que cuides de él? Esto nos enseña algo que ofende el ego de muchas personas y es lo insignificantes que somos. Realmente no somos nada comparados con todo lo que Jehová ha creado. Pero a pesar de eso, de lo frágiles que somos, el Creador nos toma en cuenta. Él dirige su atención a este planeta, y en ese planeta estamos nosotros. Sin duda, meditar en eso nos ayuda a valorar y a agradecer la relación personal que tenemos con Jehová. Número 4. Salmo 8:5. Lo hiciste un poco inferior a los seres divinos y lo coronaste de gloria y esplendor. Es verdad que Dios no le dio al ser humano el mismo poder, inteligencia y capacidad que a los ángeles, pero dice lo hizo un poco inferior a los seres espirituales tan poderosos. Esto es impresionante. Cuando Jehová creó a los primeros, Adán y Eva, les ofreció una vida maravillosa. Número 5. Salmo 8:6 al 9. Bueno, ahí dice que Dios le dio dominio al ser humano sobre las obras de sus manos. Puso todas las cosas bajo sus pies, los rebaños, el ganado vacuno, los animales salvajes, las aves, los peces. Y es majestuoso su nombre en toda la tierra. Esto nos enseña lo importante que son los animales para Jehová y su propósito, ya que también son creación de Él. Es interesante que incluso en el diluvio Dios encargó que se preservara a los animales. Dio instrucciones y Noé cuidó de los animales, no solo los introdujo en el arca, sino que cuidó de ellos también. En el nuevo mundo también Dios tiene incluidos a los animales en su propósito. Habrán animales, así que es bueno que nosotros entendamos que aquí, cuando dice para juzgar, para sojuzgar su creación o dominar, no se refiere a que vamos a maltratar a su creación, como muchas personas hoy hacen con la naturaleza, con los animales. El maltrato animal es muy evidente y la inconsciencia, la indiferencia también. Nosotros queremos respetar, cuidar la creación de Jehová a partir de hoy, desde ahora, porque así estaremos preparados para el nuevo mundo y por supuesto recibir hoy la bendición de Jehová en nuestras vidas. Número 6. Salmo 9:1. El texto dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, proclamaré todas tus maravillosas obras. Esto nos enseña que podemos alabar a Jehová con todo nuestro corazón. Y eso es bueno, ya que es tan fácil servirle a Dios de manera mecánica solo por cumplir, por salir de paso, buscando nuestra comodidad de manera mecánica, pero pudiera ser que en nuestro corazón sea diferente, que haya un deleite en alabar a Jehová, y esto nos permite el disfrutar de tener una relación personal con Él. Alabamos a Jehová no solo cuando vamos al servicio del campo, cuando estamos en el salón del reino. Al levantarnos podemos alabarlo en nuestra mente, orándole también. Cuando vamos al trabajo, camino al trabajo, podemos en nuestra mente alabarlo también. No es solo cuando vamos a la reunión.
Número 7. El mismo Salmo nos enseña lo importante que es predicar, porque ahí habla de proclamar, ¿sí? Proclamar sus maravillosas obras. Generalmente pensamos que solo predicamos cuando vamos con la congregación o cuando estamos informalmente o con los carritos. Y es verdad, eso también es predicar. Pero hay una forma muy efectiva de predicar y esa es con nuestro ejemplo. Pero quiero decir nuestra buena conducta. Cuando estamos en la calle, cuando estamos en casa y en primer lugar con nuestra propia familia, porque ellos saben si de verdad estamos aplicando lo que estamos predicando. Es también una forma entonces con nuestro buen ejemplo de proclamar a los demás las maravillosas obras que Dios hizo en nuestras vidas. Número 8. El Salmo 9:9 dice: Jehová será un refugio seguro para los oprimidos, un refugio seguro en tiempos de angustia. El comentario es que Jehová nos ayuda en tiempos de angustia. A lo mejor estamos solos, no hay alguien más interesado en visitarnos, en ayudarnos, en ver cómo estamos, pero Jehová nos da su Espíritu Santo, nos da paz mental, y Él puede mover los corazones de las personas a nuestro alrededor, tanto de hermanos como de personas no creyentes, de vecinos, para que nos den la ayuda oportuna. Sí, esto es muy interesante, ya que a veces pensamos que la ayuda sí y solo sí tiene que venir únicamente de hermanos, pero en realidad no es así. Jehová puede mover corazones de cualquier persona para ayudar a sus siervos fieles. El apóstol Pablo lo vivió, nuestro Señor Jesucristo lo vivió, los profetas lo vivieron. Entonces, es un punto interesante. Número 9. Salmo 9:10 dice: los que conocen tu nombre confiarán en ti. Bueno, aquí habla de conocer el nombre de Dios. Esto es más que un asunto intelectual de saber que en español la forma de traducirlo o de adaptarlo es Jehová o Yahvé, o porque en realidad la pronunciación propia en el idioma original, el tetragramaton, solo se conoce el sonido de las consonantes YHWH, pero repito, hermanos, conocer el nombre de Dios es más que solo saber esos datos. El conocer el nombre de Dios significa aprender lo que ese nombre representa y adorar al Dios que posee ese nombre. Número 10. El Salmo 9:10 también nos motiva a dedicarnos, a bautizarnos y, si ya lo hemos hecho, a vivir de acuerdo a nuestro voto de dedicación y bautismo, ya que conocer el nombre de Dios envuelve más que solo conocer el nombre Jehová, lo cual no significa automáticamente que se confía en Él. En este contexto, el conocer el nombre de Dios significa comprender la clase de Dios que Él es, respetar su autoridad y obedecer sus mandamientos. Eso es conocer a Jehová. Y eso explica por qué la Biblia muchas veces habla de personas de tiempos bíblicos que conocían el nombre de Dios, conocían acerca del Dios de Israel, pero no le servían, no le obedecían. Pero cuando alguien le servía y le obedecía y guardaba sus mandamientos, la Biblia dice: demostró conocer mi nombre. Vamos ahora al número 11. El Salmo 9:13 dice: concédeme tu favor, oh Jehová. Mira el sufrimiento que me causan quienes me odian, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Y aquí vemos que el rey David sabía que solo con la ayuda de Dios podría seguir adelante. David también sabía que había personas que lo odiaban, que no eran de su agrado, y que no solo lo odiaban, querían verlo a él acabado, en ruina, destruido. ¿Qué hay de nosotros? Nosotros sabemos que sería algo irreal pensar que le caemos bien a todo el mundo. Tristemente, sería irreal pensar que le caeremos bien a todos los hermanos. Pero recuerde, el problema, si usted está haciendo la cosa bien, está haciendo la voluntad de Jehová, el problema no es usted, el problema es la otra persona.
como Jesucristo. Él hizo la voluntad de Jehová. No le caía bien a todos, pero el problema eran los demás, no era Jesucristo. Lo importante es buscar el favor de Jehová. Esa fue la clave del éxito del rey David y lo será en nuestro caso también. Número 12. El Salmo 10, 2 al 13 nos enseña que hay una trampa que podríamos caer sin darnos cuenta, y es empezar a envidiar o anhelar en nuestro corazón la prosperidad de los malvados. Ver que aparentemente les va bien porque no creen en Dios, porque no lo respetan, porque reniegan de Dios. Y a corto plazo, sí, seguro que sí les va bien a muchos de ellos. Han prosperado materialmente a corto plazo, pero a largo plazo la cosa ya cambia. ¿Por qué? Porque el texto menciona que la vida da muchas vueltas, la vida da sacudidas, problemas inesperados, y va a llegar un momento en que todos tendremos que darle cuentas al Creador. Y ahí es donde ellos no pasarán. No es que nos alegremos de eso, desde luego que no. Esto nos hace pensar más bien en cómo estamos nosotros hoy delante de Dios. Y bueno, ampliando un poco más esto, quizás pensamos, no, pero eso va a ser hasta después de la gran tribulación, falta mucho para que eso pase, o no sabemos cuánto falte, pero en realidad nadie tiene garantizada la vida. Si hoy llegara el fin de nuestra vida individual, un accidente, una situación inesperada, una enfermedad y falleciéramos, lo siguiente que haremos será pasar a ese momento en que daremos cuentas, dice la Biblia. Bien, hermanos, estos fueron algunos de los comentarios. Ahora pasaremos a nuestra vida cristiana con el tema número 7, cómo predicar de manera informal. Entonces, una forma de alabar a Jehová es predicándole a las personas. Y hemos tenido el concepto que predicar informalmente es tener siempre la Biblia, tener siempre un video, una revista, un tratado, y tener una conversación sistemática con la persona que estamos abordando de manera informal. Bueno, pues ese concepto debemos quitárnoslo, ya no es ese el concepto de predicación informal. De hecho, la predicación, según lo que hemos estado recibiendo últimamente, está cambiando. En vez de tener conversaciones sistemáticas basadas en textos bíblicos, estamos interesados más en conversar con las personas y ver si aparece allí una oportunidad de hablar de nuestras creencias, pero no como lo hacíamos antes. Se enfoca mucho o se destaca el dirigir a las personas al sitio de Internet. Después de ver este video, hay una pregunta: ¿qué ideas del video le ayudarán a ser más hábil en la predicación informal? Número 1, y muy importante, no forzar las cosas. No es que a cada persona que se cruza en nuestro camino le tenemos que dejar un tratado, una revista, sino en vez de eso debemos dejar que todo fluya espontáneamente. En ocasiones se dará la oportunidad y en ocasiones no, y no se sienta mal por eso. Lo que significa es que no hay que tener una conversación sistemática, pregunta, texto bíblico en mano, tratado o revista y tal vez un video. No, ya no es de esa forma. Otro comentario. Según Mateo 7:12, a veces no es el mejor momento de hablar de temas de la Biblia con las personas, a veces. Así que es algo que debemos observar. En el segundo ejemplo del video vimos que predicar no fue darle una revista, no fue darle un tratado, no fue decirle visite JW, simplemente fue hablar de por qué iban vestidos así. Ese es un punto interesante. No dejó tratados, no dejó videos, sino simplemente fue una conversación sobre la pregunta de la otra joven. Y ahí está. No será la última vez que hable con los testigos de Jehová, seguramente, probablemente, vendrán otras oportunidades en el futuro. Ahora recuerde,
este video no es mi creación. El video de la hermana fue preparado por la organización. Entonces ellos nos están poniendo ese ejemplo de cómo debemos empezar a ver la predicación de manera informal. Hay otras ideas que pueden ayudarnos. Por ejemplo, al salir de casa podemos estar pendientes de cualquier oportunidad que surja para una conversación. Pídale a Jehová que lo ayude y que dirija a las personas de buen corazón hacia usted. En ocasiones, un simple acto de bondad, de consideración, como abrirle la puerta a alguien, darle espacio a alguien que está apurado, recogerle a alguien algo que botó, devolverle a alguien algo que se le cayó, tan solo esas acciones pueden dar lugar a una conversación informal. Y mire, repito, no es que tenga que sacar la Biblia, que tenga que sacar las revistas y los tratados y las tarjetas. La persona le dirá, ¿usted es religioso o algo así? Y con el solo hecho de decirle que usted es testigo de Jehová y que por eso actuó así, ese será el mejor testimonio que puede dar. Otro comentario. Estamos hablando de un contexto informal. Ser amigable e interésese por las personas. Intente encontrar algún detalle que le ayude a saber qué enseñanzas bíblicas podrían llamar la atención. Ser amigable e interesarse por las personas. Aunque vayamos a un restaurante o a un lugar donde nos estén brindando un servicio, tengamos buenos modales. Porque después, imagínese a alguien que trata al personal de servicio con poca amabilidad o cero amabilidad y luego lo miran predicando. Esa va a ser la peor presentación informal que podríamos crear. Otro punto, si es apropiado, dele sus datos de contacto y pida los suyos. Hay unas tarjetas de JW especialmente para esto. No se desanime si la conversación termina antes que usted pueda predicar. En otras palabras, lo que ya habíamos mencionado. No es preciso el método anterior, una conversación sistemática exclusivamente de la Biblia y de las revistas. Debemos cambiar ese método por este método. Es conversar. Y no tiene que ser de la Biblia, puede ser del clima, puede ser del lugar, del ambiente, de el servicio que están adquiriendo, etc. Tan solo eso. Siga pensando en la persona después de conversar, muéstrele enviándole un enlace a un texto o un artículo de JW. Otro punto, si alguien le pregunta cómo le fue el fin de semana, cuéntele algo que haya aprendido en la reunión o háblele sobre su labor como maestro de la Biblia. Hermanos, este fue nuestro video explicando y comentando el tema de nuestra vida cristiana para esta semana. Después de este análisis, vamos a saltar al estudio del libro para esta semana. Estamos comenzando el capítulo 6. Tenemos el inicio de la sección 2 y este es el capítulo 6. Entonces aquí está Esteban frente al Sanedrín. Están los jueces y el sumo sacerdote Caifás. Y podemos ver el semblante de Esteban en el centro. Es como el de un ángel, dice la Escritura. Vamos a ver cómo comenzó una gran persecución contra la congregación. Veremos también que al empeorar la oposición, ellos no dejaron de predicar. Más bien, veremos cómo se avivaron. En esta sección veremos que la cruel persecución en realidad provocó que el mensaje llegara a más personas. Y que personas que en un momento eran opositoras se volvieran creyentes. Veremos algunos paralelos con tiempos modernos. Así que hemos comentado la introducción a la sección 2. Entonces, vamos a pasar ahora a capítulo 6, párrafos 1 al 8. Hemos visto la introducción. El capítulo 6 lleva por tema Esteban, lleno de favor divino y de poder. Veremos lecciones del valeroso o valiente testimonio de Esteban frente
al Sanedrín. Párrafos 1 al 3, parte A. ¿A qué difícil situación se enfrentó Esteban y cómo reaccionó? Respuesta. Vemos que Esteban estaba de pie ante una imponente sala frente a 71 jueces del Sanedrín. Ellos estaban listos para juzgarlo. No tenía ningún abogado defensor con él. Es decir, todo un grupo de más de 71 personas contra uno solo. Imagínese, qué imponente, qué injusto. Hombres poderosos e influyentes, y la mayoría no siente ni la menor compasión ni simpatía por Esteban. De hecho, fueron convocados por el mismo sumo sacerdote Caifás, que hacía unos meses presidió el juicio ilegal contra Jesucristo. Y decimos que es un juicio ilegal por varias razones o ilegalidades que se llevaron a cabo, como el horario, testigos falsos, y no había una parte defensora. Otro comentario, porque la siguiente pregunta es ¿cómo reaccionó Esteban? Y dice que él estaba tranquilo, él no tenía miedo, su cara parecía la de un ángel, no se dejó intimidar ni sentir miedo. Su rostro era un rostro sereno, con valentía, paz y la calma que caracteriza a los ángeles de Dios. Él no tiene miedo. Parte B. ¿Qué preguntas vamos a examinar? Respuesta. Número 1. ¿Cómo había defendido su fe Esteban anteriormente? 2. ¿Cómo podemos imitarlo? El subtema. Alborotaron al pueblo. Párrafos 4 y 5, parte A. ¿Por qué fue Esteban un hermano tan valioso para la congregación del siglo I? Bueno, él era una persona muy valiosa. La Biblia dice que él era como un pilar en la congregación. Imagínense, un pilar, una columna de apoyo. Sabemos que él fue uno de los 7 que estuvo dispuesto a ayudar humildemente a los apóstoles en la distribución de alimento a las viudas de una manera más equitativa, más imparcial, sin favoritismo. También era alguien muy humilde, ya que es destacable que él tenía el poder de realizar milagros y cosas impresionantes, al igual que los apóstoles, pero él no se comparaba y les decía, miren, no solo los apóstoles pueden, yo también puedo. No soy miembro del cuerpo gobernante, pero yo también puedo, miren lo que hago. No, él era humilde, humilde en el sentido que no andaba presumiendo o llamando la atención sobre los dones que él había recibido. Parte B. ¿Por qué afirma el relato bíblico de Hechos 6:8 que él estaba lleno de favor divino y poder? Porque él tenía una gracia o un carisma que muchas personas lo querían. Le caía bien a muchas personas, no a todos, pero sí a muchas personas. Era amable, cortés, era capaz de convencer, de persuadir a quienes lo escuchaban con palabras sinceras. De hecho, algunos intentaban discutir con él y no podían ganarle por la sabiduría que él tenía y el Espíritu Santo que estaba sobre él. Otro comentario. El relato dice que estaba lleno de poder porque humildemente se dejaba llevar por el Espíritu Santo. Jesucristo había prometido que ellos recibirían poder, es decir, Espíritu Santo, y Esteban estaba lleno de Espíritu Santo. Esto literalmente hablando. Tanto así que él tenía dones o capacidades sobrenaturales, sobrehumanas, para realizar milagros, liberaciones demoníacas. La Biblia menciona que hasta resucitaban muertos, podían aparecer en un lugar y desaparecer, podían incluso habían muchas otras cosas, materializarse, etcétera, etcétera. Tenían contacto con ángeles, los ángeles los contactaban. Entonces eran muchas cosas impresionantes, basándonos nada más en lo que dice el libro de Hechos. Lo
que acabo de mencionar está en el libro de Hechos. Entonces, en vez de andar presumiendo de sus dones y habilidades, él daba toda la gloria a Jehová y se interesaba en usar todos esos dones, todas esas habilidades para ayudar a las personas. Eso nos deja un ejemplo a nosotros, usar las bendiciones que Jehová nos da para ayudar a los demás. Quizás Jehová nos ha permitido prosperar materialmente. Podemos ayudar a las viudas y a los huérfanos de nuestra congregación o de alguna congregación vecina, o hermanos mayores que están abandonados, que ni sus familia o no tienen familia, o sus hermanos son indiferentes a sus necesidades. Alguien tiene un transporte, puede ayudar a los que necesitan. Y todo esto, imaginamos a Esteban sirviendo con gozo, con alegría, no de mala gana, no murmurando, no rezongando, tratándolos con desprecio, diciéndoles ahí está su bolsa de ayuda, como si fuera una molestia, como si estuviera cansado de ellos. Él disfrutaba sirviendo a los demás, y esa es la verdadera humildad, que alguien que está arriba se baja de ese trono para ayudar a los demás. Desde luego, personas así, con esa mentalidad, escasean en este sistema en el que vivimos, pero sí las hay. Entonces, hermanos, explicando un poco más, podemos ver que Esteban era una persona única, una persona muy querida, una persona muy valiosa, alguien con mucho entusiasmo, que tenía el poder, que él iba a predicar a quien fuera, con argumentos, con sinceridad, con valor, y vemos que ayudaba a los demás. Era muy querido, era alguien muy valioso. Bien, ahora, párrafo 6 al 8, parte A. ¿De qué dos cosas acusaron a Esteban sus enemigos y por qué? Bueno, este es un punto interesante. Una vil trampa, una vil artimaña, por decirlo de alguna manera, es la acusación falsa. La acusación falsa puede causar mucho daño a las personas. De hecho, la Biblia dice en el libro de Proverbios que entre las cosas que Dios odia, que aborrece su alma, está un testigo falso o alguien que lanza acusaciones falsas contra otra persona inocente. Y más, dice que Dios aborrece y detesta a quienes declaran culpable a un inocente y inocente a un culpable. Lamentablemente a Esteban le tocó que vivir esta situación. ¿Por qué lo estaban acusando? Porque no podían vencerlo en los debates que ellos hacían, en las discusiones. No tenían argumentos, se quedaban callados, estaban perplejos, no había sabiduría, argumento que pudiera refutar a Esteban. Así que una vil artimaña, un golpe bajo a traición, ya que no podían de frente, a su espalda, de una manera muy cobarde, sus enemigos lo acusaron falsamente de blasfemar contra Dios, número 1, y número 2, de blasfemar contra Moisés. Ahora bien, vamos a destacar un punto. La Biblia dice, y esto lo dijo Pablo, lo dijo Jesucristo, está también en la ley, en Deuteronomio, en Éxodo, que debían presentarse testigos verdaderos, no testigos falsos. Entonces, tengamos eso en cuenta. La persona acusada tenía derecho a una defensa, no era nada más que lo acusaran y la persona tenía que quedarse inmutada y no tener derecho a defenderse. El problema aquí era que la corrupción era tanta, ellos estaban tan asustados, los líderes, de perder el poder, de perder la riqueza y el poder sobre el pueblo, así que por esta nueva congregación, que lo más fácil para ellos era eliminar el problema. Entonces, en primer lugar, lo acusaron de blasfemar contra Dios porque, según ellos, falsamente dijeron, él había hablado en contra del lugar santo, del templo de Jerusalén. Esta era una mentira. En segundo lugar, lo acusaron de blasfemar contra Moisés porque supuestamente había criticado la ley mosaica y tratado de cambiar las costumbres de Moisés
y por supuesto todas las demás añadiduras, tradiciones orales y tradiciones humanas que para muchos eran mandamientos. Para muchos tenía más validez la palabra de un fariseo que la misma ley. Y eso fue lo que Jesús les hizo ver. Les puso ejemplos. ¿Y qué hacían ellos? Se quedaban callados. Este es un punto interesante. Hay personas con autoridad, tanto secular como espiritual, que cuando se les hace ver sus errores con base bíblica, no tienen la humildad ni de aceptarlo, ni de reconocerlo, ni de pedir disculpas, y mucho menos de corregir ese error. Es una soberbia tan grande que, como dice la Biblia, lo único que hacen es oprimir a los demás, a los que están bajo su cargo. Entonces, estas fueron las acusaciones falsas. Vamos ahora a la parte B. ¿Por qué nos ayudará mucho el ejemplo de este discípulo? Porque lamentablemente los que acusaron a Esteban no eran personas romanas. Los que estaban persiguiendo a los cristianos no eran los romanos. Los que enjuiciaron a Jesucristo, lo arrestaron, lo enjuiciaron y finalmente lo ejecutaron. Bueno, en parte sí, pero los intelectuales no eran los romanos, eran los mismos hermanos, entre comillas, espirituales de religión. ¿Puede creer usted eso? Así que no es raro que hoy, en nuestro día, también personas espirituales, personas religiosas, usen estrategias parecidas para complicarle la vida a los siervos de Dios. Hasta el día de hoy, muchas de ellas incitan y manipulan a las autoridades seglares, las autoridades civiles, gubernamentales, para que persigan a los testigos de Jehová. Y bueno, como estamos viendo, una cosa es que una autoridad gubernamental nos persiga y otra cosa es que una misma autoridad de adentro de nuestra religión nos persiga. Y esto, hermanos, nos hace tener mucho cuidado de no ser de los que acusan falsamente a nuestros hermanos y de atender correctamente las situaciones que ocurren a nivel interno con la debida justicia, el debido proceso, que es lo que Jehová espera. Entonces, hemos visto estos puntos. Muchas gracias por acompañarnos en esta consideración. Este fue el estudio para esta semana. Este fue nuestro resumen guiado, explicado para esta semana. Gracias por acompañarnos. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias. Los invito a suscribirse y esperamos saludarnos en una próxima transmisión.